eres el que más sabe de toda la mesa. Hombre, Javier López de Espejo, eres el que más sabe de toda la mesa. Por edad, gobierno y experiencia. Vengo a aprender. Don Fernando Puel, de esta mesa, el que más sabe de toda la mesa. Y además de verdad. Nieves sí. Bueno, una de mis hermanas. No, Teresa no. Teresa no, estaba de viaje. Ha venido la pequeña. Sí, sí. Además me curan. No. ¿En qué orden vamos a hablar? Pues mira, ¿qué orden quiere el que decida? Yo creo que... Yo hablo el último. Hago yo una ligera lógico. presentación. Bueno, simplemente saludo a la gente. Luego ya hablo de que, bueno, muy poquitas palabras de él, porque sois vosotros quienes tenéis que hablar de él. O sea, lo que va a hacer, que ha escrito el libro, que lo presenta aquí y tal, y un poquito, pues, qué es su currículum, pero escueto, los 4 libros. Y luego ya os presento a vosotros. ¿Y cuánto tenemos que hablar? Yo creo que 10 minutos cada uno, ¿no? Más o menos, 10 minutos. Te cuenta que hay partido de fútbol, de Champions. Yo voy a hablar cómo le conocí, lo pesado que es haciendo la tesis, fundamentalmente. Ahí lo que queráis decir, yo ahí sentiros Yo voy libres. a hablar de cómo te conocí y la tesis y cómo... El día que desgraciadamente me conociste. Que por cierto, tú dices, lo de Teruel era porque tu padre combatió en Teruel. Mi padre combatió en Teruel. Luego ya te haré ya alguna de por qué Teruel, pero ya en el tema académico, ¿no? Pero el otro, bueno, combatió en Teruel, combatió en Oviedo, combatió en Castellón, combatió en... Pero tu obsesión era Teruel. Sí, se tragó. Bueno, voy a saludar a Carlos de Otto, voy a saludar ahí a Carlos de Otto. Don Carlos de Otto, ya usted bajo a saludarle. Oye, muchas gracias por acercarte. Yo aprendí a torear a base de tortas tuyas. Tú sabes que la primera vez que presenté yo delante de todos los socios, que todavía era gerente experimentado o algo así, me dio una mano de leches que dije, tengo que replanteármelo. Oye, no, estoy agradecidísimo, porque ese día aprendí que no hay que pensar en contar tu conocimiento, sino en el mensaje que quieren los otros oír. Aprendí a cambiar el chip. Si vienen muy bien las tortas en su momento. Bueno, pues... Don Alberto, Sí. mire, el que está más desgastado es el de pasar, ¿vale? Este Ya es está el de pasar, Sí, y aquí tiene el aunque puntero. parezca que es el de atrás. Sí, y este es el puntero láser, Vale. Hombre, don Armando, No me había puesto ¿qué traje tal? desde Tailandia. De Tailandia nos vemos. Enhorabuena, enhorabuena, Muchas por tu gracias. libro. Oye, muchas gracias por venir. Hoy con la Champions por delante, yo digo, si estamos más abajo que arriba en la mesa es un éxito. Y ya parece que vamos poco a poco rellenando. Esto yo no me lo perdía. Muy bien. Hasta ahora. Bueno. Este enduro. Tenía Lucas una parte hecha enduro, que son las que ha traído hoy aquí. A ti te lo envié, yo creo que, bueno, a ti lo debí enviar con esta, porque son las primeras que me pasó. Está puesto en la puerta, bueno, a lo mejor hay que hacer como hacen los locutores de televisión, ¿no? Que lo ponen así, para que se vea ahí. Ahí lo subimos, pues, mientras no se vaya al suelo, vamos bien. Bueno, ahí lo tenemos. Yo creo que cuando quieras, cuando tú quieras, ya si va entrando gente, pues que vaya incorporándose. Buenas tardes, estimadas consocios, estimadas consocias, consocios, familiares y amigos. En nombre de la Junta Directiva les doy la bienvenida a este acto en el que hoy vamos a presentar un libro que ha escrito uno de nuestros consocios, don Alberto Ayuso. El libro se titula Teruel, la batalla que decidió la Guerra Civil Española. La presidencia de este acto, en principio, iba a ser
por el vicesecretario del Casino, don José Ignacio Ruiz, pero bueno, por motivos personales no ha podido asistir y me ha pedido que yo le sustituyera, cosa que me ha parecido estupendo porque mi relación con Alberto pues es una relación muy positiva. Este año, en las actividades que hemos hecho, me ha permitido conocerle más directamente y, bueno, pues quiero decirles que siento un gran respeto y admiración por él. Dentro de lo que es un poquito, yo voy a decir un mínimo currículum de Alberto, puesto que tenemos aquí unas personas que le conocen mucho mejor, que son los que van a presentarle, pero bueno, simplemente decir que es una persona muy polifacética, tiene una gran formación, es doctor en Historia, máster en Investigación Histórica, graduado en Geografía e Historia por la UNED, también se le ocurrió hacer ingeniero de montes, MBA por el Instituto de Empresa. Ha trabajado desde hace 35 años en el sector de la consultoría a entidades financieras, es decir, que un poquito retirado de la historia, pero que al mismo tiempo, pues según me contaba, tenía una gran pasión por esta actividad y bueno, pues ha llevado toda su vida también dedicándose a ella. También es una persona que ha participado en otros 2 libros sobre la Guerra Civil y el franquismo, ha impartido conferencias de historia en el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU, en el Instituto de Historia Militar, en el Centro de Estudios Históricos de Navarra, además de en el Real Casino de Madrid, y ha colaborado en máster de Historia en la Universidad CEU. Nos lo van a presentar 2 personas, bueno, y una más que va a colaborar, que al parecer pues le tienen bastante aprecio y conocen, que es don Luis Togores Sánchez y don Fernando Puel de Vila, y también nos va a acompañar don Lucas Molina Franco. Don Luis Togores Sánchez, desde hace más de 25 años, es catedrático de Historia y desarrolla su actividad docente en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde ha sido decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y vicerrector de alumnos. En la actualidad es secretario académico del Instituto CEU de Estudios Históricos y director del Departamento de Humanidades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. Colabora con el diario La Razón y en el debate con artículos de historia. Es miembro de los consejos de redacción de las revistas Revista Española Pacífico, Ares y Aportes. Don Fernando Puel de Villa es coronel retirado, doctor en Historia y profesor de Estrategia en el Instituto Gutiérrez Mellado. Estará también en la mesa, como he dicho, don Lucas Molina Franco, economista, doctor en Historia, que es el editor al mismo tiempo del libro, y es profesor en la Universidad de Valladolid, presidente de la editorial Gallat Book, 2 veces Premio Ejército en investigación. Para no demorar esto, pues doy la palabra en primer lugar a don Luis Togores Sánchez. Muchas gracias. Bueno, yo lo primero que tendría que señalar, y viendo la edad del público, es que desde hace muchos años estoy convencido de que la historia le ocurre como al vino, solo nos gusta a las personas mayores, ¿no? Lo cual dice mucho en nuestro favor. Conocer la historia, al final, lo que nos permite es saber quiénes somos, a dónde vamos y, sobre todo, poder afrontar el futuro con una cierta tranquilidad, porque no es posible adivinarlo, pero sí, por lo menos, ver por dónde van a ir los tiros y las acciones. Desde hace mucho tiempo, dado que ya soy hace más de 30 años profesor, tengo 2 tipos de doctorandos en los programas de doctorado de la universidad. Uno son chicos jóvenes que se han licenciado en Geografía e Historia o en Historia actualmente, en los grados de Historia, que hacen tesis fundamentalmente para hacer carreras como profesores e investigadores en el Consejo. Pero luego tengo muchos alumnos, sobre todo, dado mi especialidad de Historia Militar, que son señores, pues muchos de ellos de mi edad, o la mayoría de mi edad, como es el caso de Alberto,
que han hecho la carrera, bueno, incluso en algunos casos ni siquiera eso, Alberto se ha hecho la carrera de Historia, pero algunos sencillamente afrontan hacer una tesis de Historia por puro placer, y la verdad es que son los alumnos que más alegrías dan y que realmente hacen los trabajos, digamos, como no lo hacen por un afán profesional, sino por un afán de puro placer, como ha sido el caso de Alberto, pues lo hacen de manera sistemática y verdaderamente entregados. Yo a Alberto lo conocí por casualidad, porque inicialmente yo no iba a dirigir su tesis, pero por esas carambolas del destino, él tuvo la mala suerte de caer en mis manos, y a raíz de entonces pues hemos estado mucho rato juntos y hemos sido muy amigos. Él inicialmente, cuando empezamos a hablar, quería hacer una tesis sobre la batalla de Teruel. Y quería hacer una tesis sobre la batalla de Teruel porque su padre había combatido en Teruel en la Guerra Civil y, bueno, pues tenía la memoria familiar de conocer la batalla, llevaba mucho tiempo estudiándola y había pensado que iba a hacer la tesis sobre eso. Bien, yo cuando empecé a hablar con él no tenía muy claro que si yo le iba a poder ayudar en algo, porque los historiadores profesionales, como es mi caso, si es que se nos puede llamar profesionales, rara vez podemos competir con historiadores que no son, digamos, de la profesión, que están centrados en un tema concreto, no como nosotros que estudiamos todo en general, porque generalmente suelen saber más que nosotros del tema que a ellos les gusta, cosa que me pasaba con Alberto, con lo cual yo hablé con él y digo, mira, bueno, yo sí, necesitas tener un director, pero yo no sé si te voy a poder aportar algo, porque de la batalla de Teruel sabes mucho más que yo, porque yo he leído cosas, pero evidentemente no he centrado mi investigación en eso. Pero bueno, empezamos a andar y la tesis empezó a fluir. Las tesis tienen vida propia. Piensen ustedes que una tesis, como la que ha hecho Alberto, yo creo que fueron 4 años, ¿no? 4 años full time. Su mujer no lo echó de casa porque es buena persona, porque era para echarle de casa, porque solamente vivía para la tesis. Y durante ese tiempo, pues prácticamente Alberto fue cambiando su motivo de tesis. Su motivo de tesis, la batalla de Teruel, que era el centro, fue poco a poco perdiéndose, porque en él pudo 2 cosas. Uno, su capacidad de trabajo como ingeniero de montes, que a mí me asombraba, y la otra cosa es su condición de auditor. Y rápidamente empezó a cambiar y hizo una tesis sobre, bueno, en realidad una auditoría sobre la Guerra Civil, cosa que a mí me asombró porque, claro, los historiadores yo no sé nada de auditoría, porque yo soy de letras, y entonces cuando él planteó al final qué es lo que hizo una auditoría sobre la Guerra Civil, pues me pareció algo verdaderamente sorprendente. ¿Yo en qué le pude ayudar? Bueno, pues fundamentalmente mi ayuda consistió en que sobre la base que él había hecho una serie de cortes en la Guerra Civil, de hecho hasta la batalla de Teruel, donde analizando una serie de ítems sobre la producción de trigo, el número de carreteras, los soldados que se reclutaban, los tanques que se compraban, los tanques que se destruían, y hacía una serie de gráficos y mapas y no sé qué cosas que al final he acabado entendiendo con gran esfuerzo. Pues yo fundamentalmente pensé en qué le podía ayudar. Bueno, el motivo fundamental de mi ayuda fue, bueno, primero leerme la tesis varias veces, que yo creo que es la tesis más larga que he dirigido en mi vida, que tiene 1.650 páginas. Es decir, que eso no es un paquetón así. Y segundo, yo creo que de historiador seguramente poco, pero le ayudé quizá como profesor de humanidades a redactar como redactamos los de humanidades y no los ingenieros ni los auditores. Lo cual al final hizo con bastante calidad, hizo una tesis que tanto Lucas como el profesor Puel de la Villa ayudaron y han estado, y ahora contarán, que se hacía muy legible y a pesar de lo denso y lo teóricamente duro del tema, pues una tesis bastante aceptable. Bien, sobre la realización de la tesis no me resisto a contar algunas anécdotas. Es decir, Alberto y yo quedábamos muchas tardes en un VIPS que hay en la calle Goya, que por cierto ya no existe, donde quedábamos a las 4 de la tarde y estábamos corrigiendo la tesis hasta las 10 de la noche. Muchas veces, como vivimos cerca, veníamos andando, me acompañaba hasta la puerta de mi casa y decía, pareces mi novia, o mejor mi novio, y luego se iba a casa. Es decir, que eran jornadas maratonianas discutiendo la tesis. Yo creo que es la tesis que más tiempo, primero por el volumen, pero luego más tiempo le he dedicado, porque bueno, a mí hablar con Alberto me resultaba muy divertido. Bien, una vez que acabó la tesis y la defendió, pues Alberto,
claro, aquel mamotreto, por cierto, a tesis que ayudó muchísimo Lucas, porque yo le puse en contacto con él y lo explotó intelectualmente también muchísimo, pues claro, aquel mamotreto era prácticamente imposible de publicar, porque habría que publicar 3 tomos o un tomo, yo qué sé, de 2000 páginas. Con lo cual, Alberto, yo creo que con gran habilidad se dedicó a, como decimos en la universidad, a trocear el cerdo, porque de las tesis y los cerdos todo vale. Y entonces él ha empezado a sacar de esta tesis pues partido, es decir, partido. Curiosamente, el primer libro que va a sacar es aquello que empezó a escribir sobre la tesis y que no aparece en la tesis, que es precisamente la batalla de Teruel. La batalla de Teruel. El otro día hemos empezado ya a ver algunos de los trozos de la tesis, concretamente lo puedo decir porque, bueno, ya se va a fallar, yo soy jurado del Premio Ejército y de los 3 finalistas del Premio Ejército, uno era un trabajo sacado de la tesis de Alberto, que lógicamente me tuve que inhibir de votar porque teóricamente no sabemos quiénes son los autores de los trabajos del Premio Ejército, pero claro, yo, en mi caso, sabía perfectamente quién había escrito aquello, ¿no? Con lo cual, además, una parte de su tesis ha sido finalista en el Premio Ejército, que se acaba de fallar hace una semana. Bien, yo solamente decirles que yo creo que Alberto Ayuso, a pesar de ser ingeniero de montes y auditor, yo creo que es un consumado historiador. Yo creo que su carrera de historia y su doctorado le ha hecho un muy buen conocedor de la historia militar de España y principalmente de la Guerra Civil. Y yo, sin lugar a dudas, y no es falsa modestia, sabe mucho más que yo de la Guerra Civil, mucho más que yo. Y yo me he dedicado buena parte, tengo varios libros sobre la Guerra Civil, etcétera, pero Alberto sabe mucho más que yo. Y su libro, que espero que lo iremos conociendo, tanto la batalla de Teruel como los otros trozos que irán apareciendo, yo creo que van a ser aportaciones muy importantes, sobre todo en unos momentos como los de ahora, para conocer realmente lo que fue una parte importante de la historia de España, que es la Guerra Civil Española. Alberto me sobrevivió a mí, yo sobreviví a Alberto, y para mí es un verdadero placer pues, ver cómo hoy su primer hijo sale hoy a la luz con la batalla de Teruel, que es un libro que está cargado de sentimiento para él porque su padre combatió y toda su vida le estuvo contando el frío que pasó, las cosas que allí ocurrieron, y en cierta forma yo creo que este libro es un homenaje a su padre y por eso es el primero que nace. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Fernando Puel. Buenas tardes. ¿Se oye? Sí, ¿no? Hace ahora 7 años, en 2016, cuando se cumplió el 80º aniversario del inicio de la Guerra Civil, la Universidad de Salamanca decidió dedicar un número monográfico de la revista Estudia Histórica Contemporánea a analizar lo que se había publicado recientemente sobre la Guerra Civil. Y en él intervinimos, pues no sé, una veintena de historiadores más o menos, pero desde todos los puntos de vista, es decir, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista educativo, etcétera, etcétera. Y la faceta militar me la encargaron a mí. Siempre se había dicho que de la Guerra Civil se había escrito muchísimo y en ese momento lo pude constatar. Es decir, de la Guerra Civil Española se ha escrito más que sobre la Primera y sobre la Segunda Guerra Mundial. Se ha publicado más. La única otra guerra que nos supera es la Guerra de Secesión Americana, lo cual es también indicativo de que las guerras civiles dejan un pozo y dejan un campo de análisis y sobre todo de interés del público, porque naturalmente tanto las editoriales comerciales, que lo que quieren hacer es vender libros, evidentemente ese es su primer objetivo, porque tienen que vivir de eso, como las revistas especializadas, que también dependen de si venden o si no venden, o de si tienen prestigio o no tienen prestigio, no publicarían cosas sobre la Guerra Civil
si el público no estuviera interesado. En aquel momento lo que se nos encargaba es que miráramos por dónde iban las tendencias. Es decir, si se había hecho un artículo similar 10 años antes, en 2006, al cumplirse el 70º aniversario, y lo que quería la Universidad de Salamanca, vamos, la revista de Estudia Histórica, era ver si las tendencias habían cambiado. Con respecto a la vertiente militar de la Guerra Civil, lo que observé es que en esos 10 años fundamentalmente habían surgido dos nuevas ópticas para contemplar la Guerra Civil. Uno, que por primera vez se le daba importancia a los servicios de inteligencia, que hasta ese momento habían estado totalmente, pudiéramos decir, casi ignorados. Y, por otra parte, la afluencia de memorias. Es decir, entre 2006 y 2016 se publican en España aproximadamente un poco menos de 500 libros de memorias. Memorias no de los personajes importantes, sino, curiosamente, son memorias normalmente de personajes intrascendentes, muchísimos soldados, una cantidad verdaderamente asombrosa de soldados que los estuve hojeando, no pude mirarlas todas, naturalmente, en el tiempo que tenía, las estuve hojeando en la Biblioteca Nacional y muchas de ellas son publicadas por los propios autores o por sus, más que los autores, los hijos o los nietos. Es decir, eran, Ricardo Castellano es posible que se esté riendo en este momento de mí porque acaba de publicar una novela que va un poco de eso, gente que durante la guerra escribía una especie de diario y que, finalizada la guerra, había estado un diario manuscrito, sin importancia, no demasiado voluminoso muchas veces, y que había permanecido oculto o traspapelado en la casa familiar y que sus hijos, al verlo, lo habían rescatado y habían decidido publicarlo, algunas veces con una introducción de algún profesor o de algún erudito de la materia, pero realmente es un hecho sorprendente. De 2016 aquí, pues las cosas no han cambiado demasiado hasta que surge Alberto Ayuso. Alberto Ayuso, que es, como acaba de contarnos Luis Togores, un aficionado a la historia que ha querido, pudiéramos decir, hacer un doctorado para adquirir la suficiencia investigadora que es necesaria para poder hacer un buen estudio de cualquier materia desde el punto de vista histórico, surge y nos deja absolutamente sorprendidos por su manera de enfocar los hechos. Es decir, el libro de Alberto Ayuso no es un libro más de la Guerra Civil, es un libro que cambia totalmente las tendencias. En lugar de abordar la Guerra Civil desde un punto de vista narrativo, descriptivo o analítico de los hechos, él lo que se dedica a hacer, como ha dicho también el profesor Togores hace un momento, lo que se ha dedicado a hacer son auditorías de la Guerra Civil. Evidentemente, la auditoría principal es la tesis doctoral, que yo me gustaría muchísimo que se publicara. Le he hecho una oferta que no sé si prosperará, no sé cómo andará eso, para poder publicarla. Y esa auditoría tiene pudiéramos decir, dos ópticas distintas. Una óptica es la exclusivamente militar, es decir, valora, evalúa y
analiza, califica y llega a una serie de conclusiones sobre los factores exclusivamente militares, y por otra parte hay una auditoría, pudiéramos decir, de todos los factores que no son estrictamente militares, pero que fueron determinantes tanto en el desarrollo como en el desenlace de la Guerra Civil. Bueno, pues ese trabajo es verdaderamente impresionante, verdaderamente merecería que saliera a la luz pública y que no se quedara meramente en una tesis doctoral a la cual se puede tener un acceso bastante limitado. El libro de Teruel va un poco en esa línea. No es tanto, pero sí va en esa línea. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con sus conclusiones, es decir, como reza el título, es la batalla que decidió la Guerra Civil Española. Él cree que es un punto de inflexión. Eso es un tema que está sujeto a discusión. Cada uno de los historiadores que hemos trabajado en la Guerra Civil situamos ese punto de inflexión en determinado momento. Yo supongo que los que me escuchan, unos sabrán de cómo fue la Guerra Civil y otros sabrán menos cómo fue la Guerra Civil, pero se la voy a resumir de una manera muy breve. La Guerra Civil fundamentalmente tiene tres fases. La primera fase, que dura desde julio de 1936 hasta marzo de 1937, es decir, aproximadamente 9 meses, en términos redondos, el foco, el objetivo tanto de un bando como del otro es Madrid. Es decir, es la conquista de Madrid por parte del bando franquista y la defensa de Madrid por parte del bando republicano. Eso finaliza con la batalla de Guadalajara en marzo de 1937, con la supuesta victoria, o por lo menos la no consecución de su objetivo por parte del bando del ejército de Franco, y entonces renuncia a la conquista de Madrid y el escenario estratégico se traslada a la cornisa norte, a la cornisa cantábrica. En una campaña verdaderamente acelerada, entre abril de 1937 y noviembre de 1930, octubre de 1937, cae ese frente secundario que estaba totalmente aislado del resto del territorio republicano. Y en ese momento se traslada el foco de atención. Inicialmente parecía que iba a haber sido Madrid y por fin, por una iniciativa del general Rojo concretamente, el foco se centra en Teruel. Y a partir de Teruel, toda la guerra va a suceder en el tercio nororiental de la península ibérica, es decir, Aragón, Valencia, el norte de Valencia y Cataluña. ¿Fue la victoria de Franco decisiva a partir del momento en que la iniciativa de Rojo de conquistar Teruel no llega a buen término y eso permite que a partir de ese momento, darse cuenta que es desde finales de noviembre de 1937 a abril de 1939, es decir, durante casi año y medio, es la fase más larga de la Guerra Civil, con mucho. ¿El punto de inflexión está en la batalla de Teruel? Pues unos dicen que sí y otros dicen que no. Unos dicen que ya el punto de inflexión había sido la campaña del norte. Hay muchos historiadores que defienden esa tesis. Alberto Ayuso defiende de que fue en la batalla de Teruel. Pues ese es el interés que tiene el libro. Es decir, si Teruel fue decisivo o no decisivo. En opinión de nuestro autor, y ahora nos hablará de ello, dice que sí. Pues él explicará por qué la batalla de Teruel fue el punto de inflexión decisivo para que la victoria se decantara a favor del bando franquista. Muchas gracias.
Tiene la palabra don Lucas Molina Franco. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Se oye? ¿O no se oye? Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí, pese a que hay fútbol, que me han dicho que hay fútbol. Yo, como no soy aficionado, no sabía que había fútbol. He de decir, para empezar, que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi colega, mi amigo Luis Togores. Quizá por ser el más joven de la mesa, creo que la historia es una disciplina que también le va a los jóvenes. Por lo menos, en mi caso, me va mucho y lo siento. Soy el más joven de la mesa. Fuera de bromas, me encanta estar aquí. Estuvimos la semana pasada en Zaragoza haciendo esta misma presentación. Quizá Alberto y yo somos los únicos que estuvimos allí y que repetimos. Y he de empezar diciendo que tengo muchísima afinidad con Alberto Ayuso desde hace no mucho tiempo. Esas amistades que surgen y que quizá en poco más de un año, no llega a 2, se hacen fuertes. Tenemos muchos puntos en común. Quizá el primero del que hablar hoy es que somos segundones. Luego cuento lo de segundones. Quizá ya lo ha advertido mi compañero Luis, pero es uno de los puntos fundamentales que yo quería hablarles aquí. Somos segundones, somos aficionados a la historia de la Guerra Civil. Hemos leído prácticamente lo mismo. Quizá ha leído bastante más Alberto que yo, porque yo me dedico también a otras cosas, igual que él, pero el tiempo probablemente para él sea mucho más, le cunde más. Yo tengo más obligaciones de otro estilo, ¿no? Yo realmente me dedico a las finanzas, soy profesor de finanzas en la Universidad de Valladolid y aparte tengo una editorial que tengo que sacar adelante, publicando libros como este, por ejemplo. En cualquier caso, cuando hace ya más de 2 años, probablemente 3, Luis Togores me llamó por teléfono para decirme que tenía que ser jurado de tribunal en una tesis doctoral, pues bueno, me pareció interesante, sobre todo por el tema que me planteaba. Lo que pasa que lo que no me dijo fue que me iba a llegar a mi casa 3 paquetes de 3 kilos cada uno, 9 kilos creo que pesaba, que eran los 3 tomos de esas 1.650 páginas de las que nos ha hablado Luis hace un momento. Y esos 3 paquetes de casi 9 kilos me los tuve que leer prácticamente. El último tomo, que eran anexos, lo hice un poquito más suave y no me lo leí entero, lo reconozco. Pero sí que me lo leí con mucho detalle, porque era un trabajo extraordinario. Yo me he dedicado muchísimos años a leer, a informarme, a bucear en archivos, que es lo más, en este caso para los investigadores, creo, en mi caso es lo más determinante a la hora de trabajar estos temas, ¿no?, de la guerra civil, porque lógicamente solamente con las lecturas no llega, hay que trabajar los archivos. Pero cuando yo vi el trabajo extraordinario de Alberto, extraordinario porque además no se había pateado todos los archivos que había podido, sino que encima había trabajado de esa forma que han comentado los que me han precedido en la palabra, una auditoría, me quedé absolutamente absorto. Y la verdad es que de las pocas tesis doctorales en las que he estado, quizás sea la más extraordinaria de todas, porque ya no solo fue el trabajo que presentó, sino la exposición que hizo el día de la tesis. En ese momento, pues Alberto me dijo que había que publicar algo, y lo primero que había que publicar precisamente era Teruel, porque era su batalla, ¿no?, la batalla con la que había trabajado. Yo, que era de esa teoría que acaba de comentar Fernando, de la teoría de que la guerra civil se había decidido en el norte, pues cambié radicalmente mi posición y cambié radicalmente mi pensamiento respecto a ese momento decisivo, cuando cae Gijón, que es el último punto del norte que cae, de la zona republicana del norte. Cambié radicalmente mi postura cuando me leí este libro que hoy presentamos, ¿no? Porque yo no sé si era verdad o no, pero una vez que te metes y te involucras en el tema, Alberto me ha convencido absolutamente de ese aspecto, ¿no? Teruel decide la guerra civil española y he tenido que cambiar mi teoría, que yo había mantenido en varias ocasiones, de que la guerra se decide en el norte.
En cualquier caso, como editor, tampoco quiero aburrirles, porque bueno, mi papel de editor simplemente es trabajar el libro, darle vueltas al libro, leérselo varias veces. Cualquier problema o cualquier falta de ortografía que salga en el libro es culpa nuestra, no es culpa de Alberto, porque teníamos que haberlo leído mejor, pero creo que está muy trabajado. Le hemos dado muchísimas vueltas, incluso a las imágenes que salían en el libro. El proceso de hacer un libro es muy complicado, no se lo puedo negar, pero es muy gratificante, no solo para el autor, que en el fondo es como un hijo cuando sale, sino también para los que estamos o los que estamos detrás, entre bambalinas, del hacer el libro, porque hay un maquetador, hay un diseñador, hay personas que están detrás, correctores, hay mucha gente detrás del libro, ¿no? Poco más les puedo contar. Prefiero además que es el día de Alberto, no es el día nuestro, pero sí que quería comentarles que esa cuestión que les planteaba al principio. Somos segundones porque, y lo ha dicho Luis, Alberto ha quedado como segundo en los premios Ejército de este año, su obra, el trabajo que ha presentado, ha quedado segundo. Y la obra que yo presenté pues también ha quedado segunda en otra modalidad distinta. Entonces eso nos ha unido mucho más, nos ha hecho llamarnos más y estar más en contacto y de vez en cuando pues tener malos pensamientos para algunas personas que están en la mesa. Pero son amigas, siguen siendo amigas y esto va a pasar seguro. Pero bueno, todos queremos ganar y no se puede. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues Alberto, ya puedes empezar a hablar, ¿no? Vamos a ello. Bueno, en primer lugar, dar gracias al Casino de Madrid. No sé si se oye. A ver, ¿ahora se oye? ¿No? ¿No se oye? Por aquí. ¿Se oye ahora? Ahora sí. Sí, en primer lugar, dar las gracias al Casino de Madrid, bueno, y a Ángel Herráez por representarle en este acto, además de casinista, también amigo. Luego, dar las gracias a los tres presentadores del libro, Fernando, Lucas y Luis Togores. A Luis, porque sin su aportación la tesis no hubiera salido y el libro tampoco. Hay que decir que, bueno, uno cuando empieza a hacer una tesis doctoral en humanidades está embrutecido porque lleva una ingeniería en la espalda. Los ingenieros nos embrutece en cuanto a la forma de redactar y además uno es consultor de 30 años y la consultoría, pues con el PowerPoint y el Excel, también embrutece mucho. Entonces, claro, su primer reto fue conseguir que se pudiera escribir algo legible, ordenado y que no fuese una presentación de consultor. Cosa que yo creo que medianamente lo has logrado y lo que no sigue siendo culpa mía porque pesa mucho 30 años y una ingeniería, ¿no? En segundo lugar, bueno, Lucas y Fernando, que los dos, os agradezco vuestras palabras, los dos los tuve en el tribunal, algunos que están aquí que estuvieron presentes cuando expuse la tesis, pues los dos fueron los que más caña me dieron en el tribunal. Ellos se habían convencido diciendo, de aquí no salgo vivo. Fernando me sacudió y Lucas también. Lucas llevaba hasta el punto de la nota 223 ahí tienes un error, ¿no? Y Fernando, pues un poco de lo mismo. Es verdad que en la tesis a los dos hay algunas discrepancias con los dos, a partir de las cuales, por cierto, creció la amistad con las discrepancias, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los dos me han aportado un montón y además he hecho amistad con los dos que me alegro. Sí. Simplemente con eso ya me compensa haber hecho la tesis, ¿no? El haber hecho amistad con Luis, con Lucas y con Fernando. Dicho todo eso, bueno, ya que estamos en la fase de agradecimiento, no puedo dejar de citar pues, a Blanca y a mis tres hijas, a mi mujer y a mis tres hijas, a las que con la carrera, con la tesis y con la historia y el libro pues les he robado un montón de horas. Son las grandes sufridoras, especialmente Blanca, que se ha leído la tesis, igual que estos tres señores, se la has leído 2 veces casi y además se ha leído el libro varias veces, por lo cual, aún así, los errores siguen siendo míos y no de ella, y no del editor, desde luego, tampoco. Bueno, dicho todo esto, bueno, pues yo me voy a escapar un momento de aquí para bajar un segundito abajo porque quiero contar unas palabras muy rápidas, no quiero aburriros mucho, pero además hoy hay partido y antes que nada agradeceros. Voy a hablar por aquí. ¿Me pasas al portátil? Yo creo que sí, pero si no lo doy. A ver, ahora. Si no, a lo mejor es que la he apagado en vez de encenderla. Pues entonces, ahora está encendida. A ver si logras. Ahora ya está.
martes, al miércoles el partido. Y dije, ya, claro, que así no, milagros no hace y no me puedo cambiar el... Entonces, bueno, que haya aquí 80 personas, 90, lo que sea, ya lo considero un éxito, ¿no? Porque, como decía al principio, si hay más personas abajo que arriba, no ha salido mal. Luego decir que el otro día, bueno, efectivamente estuvimos en Zaragoza, donde nos acompañó el teniente general Ramón Pardo de Santayana, que andaba por aquí, no sé dónde está, pero al principio andaba por aquí, no sé si se nos ha escapado, pero ha venido al principio. Nos presentó junto con Lucas, estuvimos ahí, y bueno, yo creo que la cosa fue bien. Y pasa que la Fundación Ibercaja decía, oye, este es un libro de Teruel, y antes se va a presentar en Aragón que en Madrid. Y bueno, tuvimos que hacerles caso, y además para mí era un placer poder ir a Zaragoza a presentarlo, por supuesto, te dan la oportunidad. Dicho lo cual, bueno, ya una única puntualización. Yo antes, cuando venía siempre a las presentaciones de la Guerra Civil, tenía un problema con la corbata. Digo, no llevo una corbata azul, no llevo una corbata roja, porque se supone que aunque nadie es imparcial, uno debe ser objetivo, y no llevo color de corbata. Entonces venía con una corbata verde. Pero claro, desde hace unos años la corbata verde también representa algo. Entonces digo, pues ahora me tengo que traer un azul con clarito, con manchas rojizas y tal. Digo, a ver cómo uno disimula. Bueno, pues esto son cosas que tiene... A ver, me dice que me lo suba más. Un poquitín, vamos a ver. ¿Mejor así? Mejor así. Bueno, dicho esto, voy a decir unas breves palabras, porque además no se nos podemos alargar mucho, porque hoy es un día muy especial. Entonces, en primer lugar, ¿por qué la batalla de Teruel? Bueno, ya algo han dicho los tres introductores sobre la batalla de Teruel. ¿Por qué la batalla de Teruel? Bueno, porque yo hago una tesis doctoral. Primero ya tenía interés de la batalla, pero como bien dice Luis, empecé a derivar, las tesis tienen vida propia y acabé haciendo otra cosa. Al final pesa mucho lo de ser consultor y ingeniero y acabé haciendo una tesis de ingeniero y consultor y auditor, como decía Luis. Entonces, bueno, ya al final dije, bueno, yo decía, la batalla es definitiva, no es definitiva, pero ¿cómo lo razono? Porque un señor lo haya dicho, otro. Entonces empecé a decir, bueno, ¿cómo valoro yo, en qué momento los pesos pesan suficiente como para decidir que esto está decidido o no? Entonces empiezas a investigar, encuentras que hay un francés, Raymond Aron, que teoriza sobre la guerra, un francés, filósofo francés, y bueno, me leo a Raymond Aron y empiezo a partir de ahí. Luego a continuación empiezas a leer que todos los datos que te están dando, pues mira, toda la guerra civil, por desgracia, si pasa hasta con la batalla de Cartagena de Indias, que es de hace 3 siglos, pues te da todo manipulado, todo distorsionado, todo. Siempre pongo el ejemplo, pues cuando ves el tema de los aviones, siempre uso el mismo ejemplo. Cuando dicen los aviones, ¿cuántos aviones había al principio de la guerra? Ramón Salarrazábal dice 350 quedan con los sublevados y 100 con los republicanos. Dice 3-5-1. Claro, luego empiezan a dar, bueno, ¿qué aviones? Claro, es que ahí había 150 avionetas con los republicanos. Realmente dicen aviones útiles para combatir, aunque sea un avión de carga que le cortaban en el suelo la tela y arrojaban una bomba, pero contando esos tienes 200 a 100. Luego es 2-1, no 3-5-1. Te vas a Ángel Viñas, que es un historiador que sea de signo contrario, que Ramón Salarrazábal, te dice, no, los republicanos tuvieron 650 aviones de la Unión Soviética y los nacionales 1.500. Dice, bueno, una proporción de 2,5-1. Empiezas a analizar en detalle y dices, oye, pues tampoco, porque resulta que hay 300 y pico aviones que se fabrican en España, que además llegan de fuera, quito las avionetas y me encuentro que tengo cerca de 1.100 aviones que están en el lado republicano. Pero es que si a los 1.500 nacionales le quito las avionetas y los que llegan en marzo del 39, que llegó un montón de Italia, desde final de febrero, me quedo con 1.300. Entonces digo, oye, pues al final la relación es 1,1-1. Entonces, claro, dice, ¿qué solución? Pues al final empecé a navegar y dijo, pues ¿dónde dice que ha sacado el dato? Me voy a buscar el dato. Y ahí pues estuve buceando, que ahí sí, efectivamente, los 4 años de buceo, que no quedó más remedio bajo la tutela y la mano severa de Lucas y de Luis Togores, que me hicieron ir tirando con armamento Lucas y con toda la tesis de Luis Togores, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, pues tuve que meter una dimensión cartesiana. No me creo nada de lo publicado. Entonces, a partir de ahí, con Raymond Aron en una mano y con Descartes en la otra, digo, a tirar. No me creo nada y empiezo de cero. Aún así habré cometido errores, seguro. De hecho, hay algunos ya, Lucas, que se ha dedicado a investigar el armamento que vino de los países bálticos, pues ya me va a hacer corregir algún error, porque me falta alguna artillería republicana que llegó. Bueno, y esto es así y es lógico, ¿no? Y evolucionará. En segundo lugar, pasamos la página, como antes bien decía el profesor Fernando Puel, hay 4 teorías, 4 corrientes de cuándo se decide la guerra. Pues claro, empiezo a investigar yo y me encuentro que hay una primera, que ahora bueno, puede ser el centro Ángel Viñas, con un grupo de historias alrededor, que es la más reciente, que dice, no, la guerra se decide en el primer año,
entre febrero y junio de 1937 por la ayuda italiana y nazi y alemana que llega. Una segunda corriente, la de Jesús Salas, que era quizá la anterior, donde dice se decide en el norte al conquistar la industria y tal del norte. Y hay otra que defiende, que a mí me sorprendió, porque la leí hace tiempo, es de Casas de la Vega. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña algún hijo de Casas de la Vega en esta sala, pues que decía, no, se decide en Teruel. Casas de la Vega, yo creo que es el primero que leí, la esquema de la guerra que decía Fernando Puel, ¿no? Madrid, el norte y lo que es Ebro, Aragón, Levante, ¿no? Que son yo lo primero que se lo oí fue a Casas de la Vega, luego a otro general, a Miguel Alonso Báquer, son los que se lo he leído, pero bueno, total, que Casas de la Vega dice, no, Teruel decide porque se hunde la moral republicana, y Velarde Fuertes, que ha fallecido hace poco, tenía una teoría que económicamente, al cortar como consecuencia de Teruel, que es donde dice Casas de la Vega, que quedó tan desmoralizado el ejército republicano que se pudo hacer la ofensiva de Aragón y llegar a Vinaroz. Y al cortar en dos, por motivos económicos, es por lo que dice Velarde Fuertes, la guerra está acabada. Y bueno, esas son los dos autores que están en esta tercera, que es a la que yo al final en la tesis trato de demostrar y más o menos mantengo, ¿no? Y luego está la otra, Batalla del Ebro, que es muy generalizada. Oye, ¿por qué? Porque militarmente queda destruido el ejército de la República, ¿no? Estas son las cuatro corrientes que había. Yo al final pues sigo la teoría de Raymond Aron y digo, bueno, pues ¿cómo cuantifica él la fortaleza de un bando? Esto es muy de consultor, algún consultor en la sala ya me ha mirado como diciendo, se nota de dónde vienes, ¿no? Algunos compañeros... Entonces, bueno, por un lado están los medios, otro lado dicen los recursos, yo rompo en militares y económicos, el otro de acción colectiva, que son factores políticos, sociológicos, etcétera, ¿no? Esto es como Raymond Aron. Entonces dice, bueno, de cada asalto a cada asalto, ¿qué sucede? Pues hay que ver, hay temas políticos, hay ayudas externas y las propias batallas que destruyen material, destruyen hombres, ocupan territorio, porque el medio también incluye territorio. Y bueno, y sobre este enfoque metodológico, muy de consultor, ciertamente, pues empiezo a hacer la tesis y me empiezo a olvidar de Teruel, como decía antes don Luis, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo rompo el medio y los recursos de la acción colectiva en otros 6 bloques. Esos 3 bloques de Raymond Aron los rompo en 6. El medio, económicos, mandos, efectivos, armamento y acción colectiva. Y luego los rompo en 25 factores, porque claro, cada uno hay que empezar a sacar. Bueno, el medio tengo territorio, tengo población, cómo queda configurado la red de comunicaciones, ya sea terrestres, ya sean barcos, ya sean líneas de línea férrea, carreteras, medios de transporte, bueno, etcétera. Económicos, pues igual, industria civil, militar, agricultura, bueno, todo eso que no voy a aburrir. Pero cada uno de ellos, además, lo tengo que romper en indicadores. Porque, claro, la agricultura, pues al final mira los cereales, mira las leguminosas, y dice, bueno, qué triste, estás analizando la guerra civil y estás contando quintales métricos de cebada o de tal. Bueno, pero si no, no puedes cuantificar la fuerza real. Igual que vas a la artillería, claro, no es lo mismo la artillería de campaña que la artillería antiaérea, que la artillería de acompañamiento. No tiene la misma calidad un cañoncito 65 que una pieza de artillería de campaña. No es lo mismo los carros de combate que los blindados. Bueno, empiezas a sacar 70 y tantos factores. Y ahí empieza el desarrollo de la tesis. Dice, bueno, pero esos factores son un eje, pero el otro es el tiempo. ¿Cómo rompo el tiempo? Y entonces... digo, bueno, yo tengo en mente lo que comentaba antes el profesor Fernando Puel, que la guerra se estructura en 3 bloques, pero digo, vaya prácticamente ir rompiendo cada 6 meses, tratando de buscar además los puntos de corte que dicen las distintas teorías. Entre agosto del 36, Batalla de Madrid, noviembre del 36 y junio del 37, ahí estarían esos 3 primeros bloques la primera teoría, que es la de la escuela Ángel, de la corriente de Ángel Viñas. La segunda, que era el Frente Norte, es que está en gris, ya azulado. Bueno, aquí los colores juega una mala pasada el proyector, porque los de la derecha son azules, cada vez más oscuros, y los de la izquierda son rojos, cada vez más oscuros, porque tiene una intencionalidad. O sea, hay un dominio republicano en agosto, un poco menos en noviembre del 36, un empate en junio, que es un punto de inflexión, pero no de no retorno, y ya empieza en octubre, antes de la batalla de Teruel, ya está azulado, y Teruel, Vinaroz, Cataño y Ebro es azul completo, aunque ahí sale marrón. Todo el proyector tiene sus... Bueno, entonces tengo que hacer esos cortes temporales, y entre los cortes temporales empiezo a ver pues, cómo evolucionan los distintos indicadores, factores, etcétera, ¿no? Bueno, hay un montón, no voy a aburrir porque podríamos volver a castigar a los 3 miembros del tribunal una vez más, pero no lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, pongo unos significativos. El índice de producción industrial de Cataluña
cae, al empezar la guerra, cae a un 70, 60, 80 de lo que había antes de empezar la guerra. 100 es lo que había antes de la guerra. Cuando llega abril del 38 cae en picado. ¿Por qué cae en picado? Porque se ha cortado por Vinardot y además las tropas de Franco llegan al Segre y quitan las dos centrales hidroeléctricas de Talán y Camarasa, que son las que abastecen casi toda la energía de Barcelona. Entonces no reciben materia prima y no reciben energía. Entonces empieza a bloquearse económicamente el sector republicano. Si vemos otra, por ejemplo, la producción potencial de trigo, pues a partir ya de abril del 38 cada vez se va separando más esa producción. Esta es la potencial. La real, encima, es mucho más acusado la diferencia. El bando nacional tiene una productividad del 85 respecto a antes de la guerra. La provincia que producía 100 produce 85, pero la republicana, la que producía 100, pasa a producir 50. Entonces es más acusada la separación. Esto implica hambre, importaciones, colapso económico una vez más. Si nos vamos a los precios, aquí tendríamos que irnos a la derivada, o sea, es decir, a la pendiente que tiene la curva, y cuando vemos a partir de abril del 38, la curva coge una pendiente ya acusada. Eso también es consecuencia del problema económico y de la depreciación nada más de la peseta externa, de la producción de billete a toda castaña para poder mantener. Bueno, todo esto no vamos a entrar en una fase muy bonita que me ha divertido mucho, ha sido con la guerra monetaria, que es una guerra muy curiosa que yo no conocía. Sánchez Asiaín tiene un libro que viene del mundo de la banca y lo explica bien y además a mí me ha ayudado mucho en esto, ¿no? Bueno, después, si vamos a armamento, pues la aviación, ya a partir de prácticamente en noviembre de 38 el armamento empieza a tener mayoría el ejército de los sublevados, pero no es suficiente como para justificar que la guerra estuviera acabada. Empieza a tener una mayoría, pero no es suficiente. Y bueno, aquí estos los reemplazos, pues veis que hay un punto de corte que es justo marzo del 38. O sea, el Ejército Nacional ha llamado más reemplazos permanentemente, está escaso de tropas, hasta que llega la batalla de Teruel y la ofensiva de Aragón, donde corriendo la República tiene que empezar a llamar. Primero ha perdido territorio, ha perdido población, pero es que además ha perdido más de 120.000 soldados entre Teruel y la ofensiva de Aragón, que es donde pierde entre 70 y 120, según el autor, y por los documentos es muy difícil cuantificarlo, entre 70 y 120. Claro, se nota en la llamada a los reemplazos. Empieza a ver, ahí ya sucede algo que decía en un trabajo del año pasado, ganó el premio Ejército Lucas Molina, que las tropas de Franco no tenían nadie en primera línea con más de 30 años, ni casado. O sea, alguien tenía 28 años casado, estaba en segunda línea. Si alguien tenía 35, estaba en segunda línea, salvo que fuera voluntario y quisiera estar en primera. El ejército republicano en el Ebro, por eso digo que el Ebro ya es un canto del cisne, lo cuenta el propio Tagüeña, que mandaba un cuerpo de ejército, dice me trajeron 2/3 de mis tropas, que las trajeron de Barcelona para completar, eran mayores de 30 años o menores de 18. Y personas casadas, evidentemente si tienes que saltar, por mucho coñac que te dé, tienes 3 hijos, mujer y 38 años, posiblemente no vas a saltar igual que un chaval de 25 después de 3 copas. Eso, el Ebro, por eso no llegan ni a tomar Gandesa. El cruce del Ebro es exitoso porque lo plantea muy bien Vicente Rojo, pero las tropas no tienen la combatividad de avance que cabría esperar en ellas. Y con 24 batallones contra 2 en Gandesa, el primer día no lo toman y ahí ya acaba la batalla del Ebro. El resto es un desgaste continuo, sin sentido, pero bueno, esto ya por terminar, para no... todo esto, ponerlo los 25, lo voy metiendo, aquí los colores afortunadamente se ven mejor, por lo cual nos permite hacer, simplemente visualmente vamos viendo cómo van cambiando los colores y cuando estamos en mayo del 38, pues es abrumador en los colores azules. Aquí el tema es que si uno dice, bueno, vamos a hacer una transparencia de consultor, la ponemos, esto lo cuantificamos, ¿qué peso doy a cada factor? Esto sería muy difícil de poner, pero dando una valoración prácticamente homogénea para no entrar en debates, uno ve que al principio de la guerra ese 100% es 2 veces a 1, si uno lo piensa en términos, el ejército republicano tiene, metido todos los factores en un saco, 2 veces a 1 más capacidad que los nacionales. Aquí está la unidad de mando, aquí está la moral de retaguardia, el orden social, hay un montón de factores para llegar aquí. En diciembre del 36 la República ha perdido un montón de peso, está un 50% por encima, que es 1,5 por encima. En junio del 37 están empatados, están los dos bandos empatados. Llegamos a diciembre del 37 y se ha invertido. Ya es el ejército sublevado el que está 2 veces a 1 respecto a los republicanos. Pero eso no impide todavía volver a cambiar la guerra, porque al principio pasó. De hecho, yo siempre cuento ahí el comodoro Charlton, que era un militar muy reputado en Gran Bretaña, en enero, tras la toma de Teruel por los republicanos en enero, tuvo la mala suerte que lo publicó, esto lo cuento siempre que hablo de la batalla de Teruel, y tengo 2 ejemplares, además no los pierdo, no los regalo a nadie ni los cedo, donde dice, es imposible que el ejército republicano pierda la guerra. Tiene que hacer algún disparate muy gordo o una intervención exterior distinta a la que ha ido hasta ahora para que lo gane.
a las 2 semanas, al mes, las tropas de Franco entraban en Teruel y a los 15 días avanzaban hacia Aragón y a los 2 meses estaban cortando Vinaroz. Por lo cual imagino que el Santo estaría intentando recuperar todos sus ejemplares, pero no lo logró, yo tengo 2. Pero bueno, ¿qué sucede en mayo? Que ya la proporción es 200%, que es 3-1. Yo ya considero que ahí esto es irrevocable. Cuando empiezas a ver que las tropas que llegan tienen la calidad que tienen, cuando hay una ruptura política en la retaguardia, cuando económicamente está destruido y eso está lo he intentado cuantificar y no hay forma de agarrarlo, la guerra está acabada. ¿Por qué no acaba la guerra? Esto aquí en el libro no hablo de ello, pero yo creo que la guerra... Bueno, hay varios factores que te dicen que está acabada. Lo escribe primero Vicente Rojo en octubre del 37. Si Franco corta por Vinaroz, que es lo que yo haría, dice Vicente Rojo, la guerra se ha acabado, estaba perdida. Eso lo escribió Vicente Rojo antes de la batalla de Teruel. Franco también se lo escribe en una carta a Dávila. Si vamos hasta Levante y llegamos a Levante, la guerra está acabada. Habían ido al mismo colegio los dos habían estudiado las mismas academias militares y tenían las ideas claras. Pero es que en mayo del 38, Indalecio Prieto dice, esto está perdido, Vicente Rojo dice, esto está perdido, y luego el propio Negrín manda a Indalecio Prieto a México a preparar el exilio. Estamos hablando de abril, mayo del 38. O sea, que ya el ejército republicano empieza a ser consciente, pero ¿por qué no se rinden y por qué sigue la guerra? Por un lado, Franco no la quiere acelerar, sabe que ha ganado. Dice, no la alarga voluntariamente, dice, pero Franco como buen gallego dice, yo no voy a arriesgar nada. Si la tengo ganada, el tran-tran, y aquí seguimos hasta que esto se desmoronen. ¿Qué hace? Bueno, yo creo que, en mi opinión, dice, me voy hacia Valencia, que es una plaza mucho más fácil que Barcelona, que era la tentación militar, porque ahí queda la economía en Sagunto, queda la industria de Sagunto y de Valencia, queda la huerta de los cítricos y de los frutos secos, que son las importaciones y la entrada de acero de fuera. Entonces dice, yo voy a estrangular económicamente. Esto es lo que dice Juan Velarde Fuertes, y además yo le compro, y con los números en la mano te das cuenta que es que sí. Y por otro lado dice, y ya caerá tranquilo, como también decía Malinowski, el principal observador extranjero, asesor militar ruso, fue ministro y además victorioso militar en la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes, que decía, una vez cortado en Vinaroz, esto es cuestión de tiempo, ya está todo perdido, ¿no? Lo decían los mismos soviéticos. Y dicho eso, pues todos los protagonistas prácticamente consideran la guerra acabada. ¿Por qué también Negrín continúa? Porque está en la crisis de los Sudetes. Dice, si se internacionaliza, sí podía cambiar el rumbo de la guerra. Entonces dice, bueno, estamos con la crisis de los Sudetes, se prolonga hasta que en octubre se acaba la crisis de los Sudetes. A final de septiembre se firma el Pacto de Múnich y entonces a partir de ahí ya cuando el propio Vicente Rojo, bueno, de la ofensiva de Cataluña, ya Vicente Rojo, el propio Azaña y tal, pues ya no vuelven después de la ofensiva de Cataluña. Dice, sí, esto ya no tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que por un lado la República continúa la batalla del Ebro a esperar a ver qué sucede, a ver si hay suerte y se lía en Europa y le sacan del atolladero, y Franco tampoco la quiere acelerar porque dice, bueno, vamos a ver, yo ¿para qué me voy a arriesgar si lo tengo ganado? Yo soy gallego, ¿qué hago yo arriesgando, no? Pues vamos al tran-tran. Y así, con esto pues llegamos a el que cuando terminó la tesis dice, bueno, ¿qué sucedió realmente entre diciembre del 37 y mayo del 38? Bueno, pues ustedes cogen el libro, se lo leen, pagan 22 euros al editor y averiguarán qué es lo que sucede en medio. Hay, yo creo, graves errores al principio de la batalla por parte de Franco. Bueno, vamos a ver, criticar la estrategia militar es como cuando uno critica la estrategia económica. Es muy fácil a toro pasado llegar y decir, es que esto lo hicieron muy mal y otro lo hicieron muy bien. Claro, habría que vernos a nosotros si estábamos antes, ¿no? Criticar a Vicente Rojo, lo que hace Franco en un momento, pues es muy fácil con la perspectiva histórica, como pasa con la economía. Pero evidentemente Franco comete errores muy graves al principio, también los comete Vicente Rojo, para suerte de él, pero en la segunda fase de la batalla, una vez que ha perdido la ciudad de Teruel, se pone el cerebro a Franco, empieza a funcionar en las prisas de tomar Teruel y hace unas maniobras en Alfambra, bueno, y una serie de maniobras que ya veremos, y le engaña 2 o 3 veces a Vicente Rojo, con una serie de fintas estratégicas que eso lo explica muy bien. El primero que se lo leí fue al general Casas de la Vega, unas falsas cabezas de puente, una serie de historias, que es lo que le lleva a Vicente Rojo al engaño. Hay una serie de documentos en el Archivo Histórico Nacional donde Vicente Rojo está mandando cartas a Indalecio Prieto, estas me las he leído, y es curioso cómo él va convencido que Franco va a hacer lo que le quiere hacer pensar que va a hacer, y sin embargo no hace. Entonces, claro, va situando las divisiones permanentemente en el sitio equivocado. Bueno, cuando uno no tiene la iniciativa es muy difícil prever lo que va a hacer el enemigo, por lo cual es muy fácil ahora criticar a Vicente Rojo, pero bueno, lo cierto es que entró en esas fintas y ahí ya fue. Bueno, yo sí quiero decir que el libro acaba con
con un epílogo que alguien me decía otro día que me escribía, que es la parte emotiva del libro, ¿no? El epílogo se lo dedico a dos personas. Una es al general Casas de la Vega, tengo el placer de contar con algún familiar suyo, y se lo dedico a otro personaje que es José Carrasco Canales, que nadie conoce, pero hizo un libro también de la batalla de Teruel que se llama Memoria de un artillero. José Carrasco Canales, su tío era el alcalde del PSOE de Cáceres, que lo fusilaron, una persona que era del sector, además, democrático y moderado del PSOE, era cristiano muy religioso y además se encomendó a la Virgen frente al pabellón de fusilamiento, y un tío que además fue buen alcalde de Cáceres. O sea, inexplicablemente, como todas las barbaridades de la guerra, lo fusilan. Este señor, en cambio, él desde derechas del Ejército Nacional. El día que estaba defendiendo en pleno asedio de los reductos de Teruel, ese día estaban fusilando a su tío. Estas cosas incomprensibles de la guerra. Además, a su hermano, cuando se sublevan en Cáceres los militares que se sublevan, se pone también contra la sublevación y le fusilan también en Cáceres. Fusilan a su hermano y a su tío. Y aún así, en todo su libro no destila nada de odio hacia los que han fusilado a su familia. Él cree que ha hecho lo que tenía que hacer en la guerra, pero considera que la guerra es una barbaridad de matanzas entre hermanos, que en su caso, además, es una certeza, ¿no? Y da gusto leer el libro porque no destila nada de odio, está hecho en los años 70, 77, 78. Y otro, Rafael Casas de la Vega, que vio de pequeño cómo fusilaban a su padre, que era suboficial del ejército, a 3 tíos y a su abuelo. Corregidme si me he equivocado en los datos, pero por lo que tengo leído, fusilan delante de él, siendo niño, a sus 3 tíos, a su padre, a su abuelo, creo que es en Aranjuez o en Toledo, exactamente en Aranjuez donde vivía. Llega un grupo miliciano, los agarra y los fusilan. Y su libro, publicado en tiempos de Franco, le da la oportunidad no solamente a cartas de gente, porque él es muy técnico el libro, pues empezaba para que no tenga afición o no tenga interés histórico, pero las cartas que pone de combatientes, cada capítulo añade uno de un bando y otro de otro. Y en propio tiempo de Franco pone una serie de cartas que, bueno, pues era él y nadie le iba a decir que no, pero que tiene un gran valor de gente que ha combatido, comunistas, socialistas, anarquistas, y libremente les deja poner las cartas, comunica con todos ellos y transmite en todo el libro también, pues lo mismo que José Carrasco Canales transmite reconciliación. O sea, el mensaje que da Casas de la Vega en su libro permanentemente, José Carrasco, la reconciliación. Y yo ya para terminar, que algunos ya se pondrán nerviosos, que algunos madridistas, yo también, siempre termino todas las charlas estas con un texto que siempre termino en todas las conferencias igual. Ahora lo ha puesto el año pasado, lo puso Pérez Reverte en el principio de un libro suyo sobre la guerra civil. Pero bueno, ese texto, al cual pedí autorización a la familia Casas de la Vega, porque ese texto es una carta que manda un capitán republicano de la 46 División al general Casas de la Vega. O sea, yo no queda muy claro en el texto de Pérez Reverte, pero es una carta que le envían a él en el año 73 o 72. Y entonces es una carta que merece la pena, la pone Pérez Reverte con buen criterio porque merece la pena ponerla, y yo no me privo de seguir leyéndola en todas las conferencias que doy, y que además ahora incluso con la autorización y el beneplácito de la familia Casas de la Vega, ¿no? Dice así: ya está bien de ponernos de vuelta y media unos a otros con motivo de la guerra, y entiéndase bien que en esto no separo a los míos de los de enfrente. Entiéndase que no es cierto ni para unos ni para otros que nos movieron fines indecentes, que ni nosotros éramos unas bestias rojas ni ellos eran unos asesinos fascistas. Ellos y nosotros, los mejores de ellos y los mejores nuestros, eran hombres jóvenes y buenos, luchadores, eran hombres jóvenes y buenos, luchadores. Me he saltado una página que no puedo terminar el epílogo, me vais a perdonar, pero está aquí en el y lo terminaré. Está en el libro y lo terminaré porque no voy a dejaros a medias. El libro termina exactamente con el mismo párrafo. Dice: ellos y nosotros, los mejores de ellos y los mejores nuestros, eran hombres jóvenes y buenos, luchadores por ideales que entendían, dispuestos a reñir y amar, dispuestos a morir. Este era el texto que escribió un capitán de la 46, comunista, en el año 73 a Casas de la Vega, y Casas de la Vega se lo publica íntegro en la carta, no solamente esto es el extracto final en el libro, ¿no? Yo creo que escribir de la guerra civil es necesario. Dice: no, es que está todo escrito. Bueno, el otro día empezaba a ver la serie de Netflix de Franco y la primera frase ya tiene un error. Está todo escrito, pero es que hay un error. Dice: no, la revolución del 34 organizada por el Partido Comunista. No, la organizó el Partido Socialista. Pues no lo digo yo, lo dice Largo Caballero, y lo dice Indalecio Prieto en sus memorias. Y te ves la película de Almodóvar, de Amenábar, perdón, y tienes sobre el incidente de Millán Astray con Unamuno,
y tiene errores, pero errores que no afectan a la marcha, al guión, sino errores hasta la posición en la que están sentados en la mesa en el Paraninfo de la universidad, pues están cambiados. Digo, bueno, pero es que tanto cuesta de verdad intentar ser un poco riguroso y así sucesivamente. O sea, de la guerra está todo escrito, pero ¿está todo bien escrito? No lo sé, posiblemente aquí también haya errores, ya me se encargará alguien de sacarlos y tendrá razón seguramente. Con esto termino, muchas gracias por vuestra presencia y ya devuelvo la palabra a Ángel Herraiz. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. La verdad es que no, creo que os oye bien. La verdad que no puedes evitarlo de consultor por la forma gráfica, los esquemas. No sabe uno lo bueno que es aplicar todas las técnicas a cualquier cosa. Bueno, yo creo que podemos abrir un turno de preguntas. Si Alberto o los demás compañeros están dispuestos a contestar. Sí. Por supuesto que sí. Pues adelante. Yo no sé si he dejado ya machacado al auditorio y ya no... Perdón. Sí. Sí. ¿Tiene micrófono ahí? Sí, hay mal micrófono para allá. Bueno, Alberto, enhorabuena por el libro y seré muy breve. No pensaba hacer la pregunta, pero cuando has hecho esta última reflexión sobre estas dos alocuciones a estas dos personas, incluyendo la parte espiritual o llamémosla más emotiva del libro, me ha venido a la cabeza algo que siempre me ocurre cada vez que sale el tema de Teruel encima de la mesa y quisiera, por mera curiosidad, saber si has hecho alguna pequeña referencia al drama de Rey Dacur, porque su situación o el destino tan trágico que tuvo esa persona que estuvo ahí metido, pues siempre me ha parecido muy representativo de lo que fue la guerra civil y muy triste. Gracias. Sí, hay alguna breve referencia. Bueno, Rey Dacur, para el que no se haya leído todavía el libro, si es que alguno queda sin leérselo, es el que mandaba la plaza de Teruel cuando estaba cercada, ¿no? Yo creo que cometió una serie de errores muy graves, y además desobediencias incluso, pero mantuvo una lealtad hasta el final. Le ofreció Vicente Rojo incluso darle un mando en el ejército republicano después de rendida la plaza, y él no aceptó y fue fusilado después en Gerona antes de llegar, escapando con la división de Lister. Cuando iban a cruzar el Pirineo lo fusilaron antes, ¿no?, con el obispo de Teruel. Dicho eso, hago una pequeña, pero muy breve, no me he querido meter porque si no hubiera alargado el libro, sí que con cada cosa accesoria, con cada bolita del árbol de Navidad que va apareciendo, empiezo a adornar el libro, al final me voy a las 1800 páginas y el editor no me lo hubiera impreso, ¿no? Pero bueno, eso merece un libro en sí mismo, ¿eh? Eso casi es, si no al menos un artículo largo, porque bueno, es una persona que rindió la plaza, la rindió en contra de órdenes, y posiblemente hizo bien rendirla, pero las decisiones tácticas que tomó al principio yo creo que fueron un desastre. Pero bueno, esto de los personajes de la guerra, que hay mucho... No sé si te he respondido, pero sí. Don Enrique. ¿Has tenido ocasión de ver los archivos de la pasionaria que ha liberado el Ministerio de Defensa de la Unión Soviética y luego de Rusia, y que estaba expurgando la nieta Dolores Ruiz Guelleva? Bueno, he buceado mucho porque además ahora es fácil en los archivos de la Unión Soviética. Bueno, primero era relativamente fácil porque había un libro publicado por Radós con cientos de documentos en inglés, lo cual lo hace muy fácil de leer. Y luego, además, ahora cualquiera puede acceder a los archivos de la Unión Soviética, al archivo militar de Rusia, no de la Unión Soviética. El marco está en ruso, lo pones tiene unas teclas que lo puedes pasar al español perfectamente, y los documentos normalmente están en francés o en español, luego se leen bien. Concretamente al de la pasionaria, sé que está ahí, pero no me he metido, no he rascado ese archivo. En cualquier caso, la pasionaria, que debe ser muy interesante, sin duda, leer en la batalla de Teruel, no llegó más que al final de la batalla. Al final de la primera parte de la batalla, cuando cae el 7-8 de enero, caen los reductos, ella se fue, creo que a Mora de Rubielos, a ver pasar los prisioneros. Tiene algunas anécdotas, pero vamos, ella, en cuanto a debe ser un archivo interesante, sin duda,
Probablemente sea ya posible barrerlo también a través de la página web del archivo ruso, si es que no nos lo ha bloqueado Putin con esto de la guerra de Ucrania, pero vamos, hace un año se podía, yo entré, vamos, pero vamos, para el libro no lo he buceado. Buenas tardes, Alberto. Soy Manuel Casas, hijo del general Casas de la Vega. Lo único que quería era comentarte y agradecerte las palabras que has tenido para mi padre, se las comentaré a mi familia, a mis hermanos, y decir que esto que has dicho, desde el punto de vista de mi padre, hablo, por supuesto, era auténticamente su obsesión siempre que escribía y en todo lo que escribía. Y es muy de agradecer esto que dices aquí públicamente. Gracias de verdad. No, gracias a vosotros. Yo sí quiero apuntar nuevamente una cosa, Manuel, si me permites, yo creo que todos nos ha pasado, casi todos, que nuestros padres o abuelos que han estado en la guerra nunca hablaban en casa de la guerra. Era una constante que yo creo que todos hemos vivido. Yo empecé a enterarme de lo que había pasado a mi padre en la guerra cuando tenía más de 90 años y sacándoselo con sacacorchos, literalmente. Porque cuando llegaba un momento difícil no lo quería contar. Y algunas veces algún tema dramático me costó sacarlo, ¿no? Yo creo que es una constante. Pero yo creo, porque todos yo creo que estaban avergonzados de la guerra y todos consideraban que era un desastre y no querían que lo volviésemos a vivir. Yo creo que eso, posiblemente la mayoría de los que estamos en esta sala, lo tenemos así. Pero yo recuerdo una cosa, que a pesar de lo que muchos dicen ahora, esa generación se había perdonado hace 50, 60 años, antes de que se muriera Franco. Yo recuerdo una anécdota de pequeñito, que tenía yo 7, 8 años, tengo una hermana mía por aquí, que a lo mejor no la conoce, pero la va a conocer hoy, que la casa de mi padre, en Navas de Río Frío, un pueblo de Segovia, toda la madera de la casa, cuando se construyó, la puso el carpintero de las Navillas. El carpintero de las Navillas era un señor que se había pasado los 3 años de la guerra en la cárcel en Segovia, porque su padre era el guarnicionero, debía hacer alguna gorda porque estaba también excomulgado. Era el guarnicionero de la Academia de Artillería, salió, no se sabe dónde anduvo, y él también lió alguna, lo metieron en la cárcel y se estuvo 8 años haciendo carreteras en el norte de África. Y después lo trajeron, él no era de Navas de Río Frío, lo trajeron para estar vigilado en el año 40 y tantos con alguien del pueblo que lo controlaba. Entonces un día alguien me dijo, no, pues este señor es comunista y tal. Y yo con 7, 8 años dije, papá, ¿cómo has encargado la madera de la casa a un señor que es comunista? Y me dijo, hijo mío, si yo hubiera perdido la guerra, también me gustaría que me ayudaran. Eso fue, yo creo que esa generación lo tenía muy perdonado. Y al revés, las barbaridades se habían hecho en los dos lados y lo único que pretendían, pues como bien dice Manuel Casas, y lo mismo que pretendía su padre y José Carrasco Canales, que matan a su tío, pues un señor que había sido buen alcalde de Cáceres, socialista, moderado, del grupo de Besteiro, y además, bueno, pues yo creo que esa generación lo había perdonado todo, aunque ahora hay que se empeñe en que volvamos a estar en la guerra civil. No entiendo yo muy bien por qué. Bueno, esto es un comentario que ya no es del libro, pero bueno, no he podido evitar decirlo. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues oye, yo, antes de que cierre don Ángel el acto, que ya quedan 3/4 de hora para ver al mejor equipo de Europa, sí deciros que os agradezco que en tal día como hoy hayáis venido aquí, que yo tenía mis dudas de si pasábamos de 10 o 20 personas en el público. O sea, que gracias a todos y bueno, os deseo que no os aburráis excesivamente con el libro, incluso que alguno se entretenga con la lectura. Mil gracias. Bueno. Pues muchas gracias a todos por venir y sobre todo muchas gracias a Alberto, porque yo creo que todas estas, yo creo que todos estos estudios y análisis siempre nos vienen muy bien. Muchas gracias.